Lunes 18 de julio del año 2022. Derecho de propiedad, lo que se calla. Quienes insisten que el proyecto de constitución a plebiscitar asegura debidamente el derecho de propiedad con la misma intensidad que lo hace la actual constitución, divulgan interpretaciones hechas por sí y ante sí, y sin base en lo que ellos mismos escribieron. Diversas declaraciones y el texto mismo del proyecto demuestran un supuesto aseguramiento del derecho de propiedad. Veamos. El artículo 78.2 del proyecto dice textualmente, abre comillas, corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes conforme con su función social y ecológica. Cierre de comillas. Es decir, el proyecto de constitución deja a la ley, en definitiva a los políticos, cuál será el contenido, límites y deberes del derecho de propiedad. Por lo pronto, los límites que el proyecto señala son, uno, la función social, tal como lo dispone de igual manera la Constitución vigente en su artículo 19, número 24, inciso segundo, y el otro es la función social, la función ecológica, que tampoco es algo nuevo, porque la actual Constitución vigente dispone como límite al derecho de propiedad la conservación del patrimonio ambiental. También su artículo 19, número 24, inciso segundo, parte final. Es decir, en estos puntos el proyecto sigue a la Constitución actual. Lo verdaderamente preocupante es que el contenido del derecho de propiedad no lo establecerá una norma constitucional, sino una norma de fácil modificación, como es la ley, de manera que el contenido del derecho de dominio o propiedad, que es lo que importa en definitiva, quedará entregado a manos de los gobernantes y no de la Constitución, que es el límite, ¿cierto?, que como norma jurídica le pone a los gobernantes. Para hacer un contrapunto necesario, la actual Constitución señala el contenido del derecho de propiedad, que es el de usar, gozar y disponer de lo que se tenga en dominio. Y como siempre, para interpretar el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica, se debe estar a lo que está escrito y a lo que expresamente se dejó fuera del texto, que en este caso fue excluir del proyecto de constitución todas las facultades del dominio, usar, gozar y disponer, a pesar de que se solicitó incorporarlas. Por eso afirmamos que el derecho de dominio en el proyecto de constitución es más precario, más débil que en la actual Carta Fundamental. Lo también preocupante, y que se ha discutido profusamente en foros de televisión y otros, es el precio a pagar en caso que el Estado proceda a expropiar un inmueble. La actual Constitución fija como precio a pagar al expropiado, abre comillas, el daño patrimonial efectivamente causado, cierre de comillas, que se ha entendido por la doctrina y por los tribunales de justicia en sus fallos como el precio de mercado del bien raíz. El proyecto de constitución establece algo distinto, pues señala que el monto a pagar en caso de expropiación que haga el Estado correspondería, abre comillas, al justo precio, cierre de comillas. Entonces, ¿existe una diferencia entre las expresiones daño patrimonial efectivamente causado y justo precio? Si fuera lo mismo, la pregunta que cabe hacerse entonces es por qué los convencionales no usaron la misma expresión, daño patrimonial efectivamente causado, que siempre se ha entendido como el precio de mercado, y prefieren ahora hablar de justo precio, que es un concepto obviamente distinto, pero que los partidarios del proyecto insisten en decir que ambas expresiones significan lo mismo. Si significan lo mismo, ¿para qué entonces cambiarlas? A modo de ejemplo, cuando el proyecto de constitución quiere poner como límite al derecho de propiedad la función social, usa la misma expresión que la Constitución vigente, función social. Es decir, no cambia las palabras porque le parece que ese concepto coincide con el propósito de los convencionales. Sin embargo, cuando quiere hablar del precio a pagar en caso de expropiación, ya no usa los mismos términos que la Constitución vigente, sino que los cambia, y esto tiene jurídicamente un sentido y un propósito. Ahora bien, que la expresión justo precio no sea equivalente a precio de mercado queda en evidencia no solo porque no se quiso usar como referencia el daño patrimonial efectivamente causado, según ya lo visto,
sino también lo podemos apreciar cuando una representante de este gobierno y ferviente partidaria del proyecto constitucional y del apruebo, como es la delegada presidencial de la región de Magallanes y Antártica chilena, doña Luz Bermúdez, quien ha señalado en una entrevista dada al canal El Pingüino Televisión de Punta Arenas, el 15 de julio recién pasado, cuando al referirse al déficit habitacional en la región, dice, abre comillas, sabemos de lo que sucede, del amarre que nos genera una constitución que al no tenerla garantizada, deja la problemática de la vivienda como la lógica del mercado y por lo cual es más difícil y no se puede regular. Cierre de comillas. Lo que nos está diciendo la delegada presidencial es que el mercado inmobiliario en el proyecto de constitución va a ser regulado, lo que significa que habrá fijación de precios, ya sea en los materiales o en los terrenos para construir dichas viviendas, o en ambas. Es decir, como el proyecto de constitución quiere sacar la lógica del mercado de la construcción de viviendas, entonces la vía es la expropiación de terrenos, que no se pagarán a precio de mercado, porque no usaron la expresión daño patrimonial efectivamente causado, sino el justo precio, que como vemos es el que decidirán los políticos de gobierno que expropian. Acá podemos apreciar que el sentido que le dan a la expresión justo precio, cuando el Estado quiere construir vivienda, corresponde al valor que el gobierno decide pagar por los terrenos que expropie para construir tales viviendas, y no el valor de mercado. Por eso la delegada presidencial ha dicho con toda claridad que hay que sacar al mercado de la construcción de viviendas, lo que significa que los valores a pagar ya no serán los que el mercado fije, sino lo que el gobierno de turno fije, el justo precio, que como siempre será de menor valor. De a poco van saliendo a la luz pública las interpretaciones correctas de muchas de las normas que el proyecto de constitución contiene, como es el caso del justo precio, para cuando el gobierno de turno expropie terrenos a los particulares, que no corresponde al valor de mercado, sino a un menor valor. Hernán Ferreira Ceballos, abogado de la Universidad de Chile, profesor universitario.